una relación entre la arquitectura, los volúmenes, los materiales, con la naturaleza y el entorno, que habla de una época, de una arquitectura, de algo que me apasiona, en el sentido de querer mejorar el mundo y la sociedad a través de la herramienta de la arquitectura y del diseño. Esa saga que he intentado seguir desde los inicios de mi carrera como artista, buscando edificios, historias. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Extramuros. El día de hoy estamos con el maestro Lucio Celis. Lucio, lo primero que me gustaría preguntarle es, bueno, primero su lugar y fecha de nacimiento para ubicarnos aquí donde estamos, por favor. Bogotá, 1928. Su profesión. Arquitecto y artista. Ahora, por favor, explíquenos este lugar en el que hoy en día usted nos recibe, por favor. Bueno, pues estamos aquí en un pabellón sonoro, un espacio que combina arquitectura con arte, con sonido. Y este espacio, bueno, es de alguna manera, lo pienso, muy vanguardista para esta época, porque han habido algunos ejemplos en la arquitectura y en el arte en donde se conjugan estas disciplinas. Y es por lo que tuve la oportunidad de visitar uno de estos pabellones del maestro Le Corbusier, un pabellón que combina sonido con arquitectura, el sonido compuesto por Iannis Xenakis, un compositor no tan conocido hoy en día, que también es ingeniero, trabaja con Le Corbusier. Y esa visita pues me impactó mucho y quedé con la idea de llevar la arquitectura a otro nivel. Y es por eso que empecé a pensar este tipo de construcción, ¿no? Que no es una construcción como la arquitectura que permanece, sino es algo más efímero. Se construye solo para estar en un espacio de exposición como en el que estamos. Funciona como funcionaría una obra de arte. Es un espacio que hay que recorrerlo, que se contempla, pero que además se oye, y que tiene elementos plásticos como son algunos murales hechos en cerámica, que están muy relacionados con todo un lenguaje que he desarrollado a partir de unos diseños que los he llamado elementales. Son diseños geométricos con color y que ahora se convirtieron en murales en cerámica y que hacen parte de esta arquitectura efímera en donde estamos ahora. Perfecto, pues yo le voy a dar paso a la persona que ha sido como su interlocutora o aliado en la creación de este espacio, que es Silvia. Entonces, pues muchísimas gracias por participar en el programa y le cedo mi puesto a Silvia, con permiso. Gracias. Lucio. Hola. Me encanta que tengamos esta oportunidad de conversar cerca del fin de este hecho arquitectónico. ¿Cómo se siente hoy frente a esta perspectiva de desmontar una intervención que parece tan contundente como un edificio? No, como mucha nostalgia, la tristeza que se acabe la muestra, desmontar todo lo que costó tanto trabajo ensamblar, perder como ya la oportunidad de estar con el público. Ha sido como muy importante también para mí, ¿no? Estar acá y poder recibir gente en este espacio que es como una oficina temporal, poder hablar y atender preguntas de la gente, eso ha sido increíble. ¿Cómo han sido esas preguntas? ¿Cuáles han sido las más recurrentes? No, ha sido como de todo. Ha venido mucha gente joven, muchos estudiantes, y los primeros días que vino bastante gente, o la inauguración,
estaba en este espacio, entraban estudiantes y, no sé, me veían de alguna manera como un oráculo, yo creo, porque me hacían preguntas increíbles sobre el futuro, sobre cómo iba a ser el futuro o el futuro de la arquitectura, la relación entre arquitectura y naturaleza, bueno, como preguntas bastante profundas a las que intenté contestar lo mejor que pude, pero era bien interesante. Y como este espacio, esta pequeña oficina, tiene un umbral de acceso bien particular, porque la gente tiene que agacharse un poco para ingresar acá. La gente preguntaba mucho eso, ¿por qué hay que agacharse? Es como si fuera un respeto ante Lucio, y yo decía, pues no ante Lucio, es más como un acto de reflexión, un tránsito entre el exterior de la sala de exposición y este espacio más íntimo que habla de una época, de una arquitectura, de algo que me apasiona. Es como entrar casi al subconsciente de Lucio Celis, ¿no? Estar aquí en este pequeño espacio. Me gusta mucho, pues, que de una vez venga a colación esa emoción, la nostalgia, en relación con la arquitectura, porque a menudo creo que entendemos la arquitectura como una presencia permanente, como que toda vez se ha construido, sea una casa, un edificio, parece que ya no fuera a desaparecer de la urbe. Pero este pabellón sonoro, de hecho, nos recuerda muchas casas, muchos proyectos arquitectónicos, por ejemplo, sobre la Séptima o en barrios modernos de Bogotá, como La Soledad o El Recuerdo, en los que ha venido desapareciendo cada vez de forma más acelerada esta arquitectura. Esa relación del hecho arquitectónico con el tiempo, después de esta experiencia que ha desarrollado, ¿cómo la pondera? Sí, es algo curioso porque, bueno, los inicios de mi carrera como arquitecto, yo empecé haciendo un tipo de arquitectura que no era esta arquitectura moderna, sino haciendo arquitectura de estilo, ¿no? Al comienzo de los 40, eso era lo que hacíamos todos, ¿no? Arquitectura de estilo inglés o estilo californiano, y muchos barrios se empezaron a construir de esa manera. Y luego, después de muchas investigaciones, estudios, visitas por el mundo, pues fue cambiando esa visión de lo que debía ser la arquitectura en el mundo. Y bueno, este ejemplo en el que estamos como de máquina de habitar es lo que hoy en día pienso que debe ser la arquitectura, ¿no? Como este tipo de construcciones más desprovistas de ornamentos foráneos y más abocada hacia los sentidos, hacia la percepción de la luz, hacia la intención de un recorrido en el espacio que debe producir sensaciones y que en este caso se complementan a partir de lo visual y de lo sonoro, que es lo que hace que tenga otras dimensiones esta construcción aquí interior en esta sala de exposición. Y el carácter efímero, bueno, es una particularidad, ¿no?, de las exposiciones que se hacen en un espacio como este y como decíamos al comienzo, es una lástima que no quede, que no sea permanente. Algún día espero que se pueda volver a construir como algunos pabellones, ¿no?, que se hacen en ferias internacionales, que han sido ejemplos de la arquitectura para todos los arquitectos que estamos como en esta búsqueda de la arquitectura moderna, ¿no?, como por decir un ejemplo, el pabellón famoso de Barcelona de Mies van der Rohe fue un ejemplo increíble de arquitectura y que pues hoy en día ya no existe. Esta pequeña oficina, además de poderse interpretar como una entrada al subconsciente de Lucio Celis, también puede interpretarse como un umbral en el tiempo, entre el pasado y el futuro, y en ese sentido me interesa mucho como esa condición moderna de este hecho arquitectónico, plástico y sonoro, que apela, a pesar de
de despojarse de todos esos ornamentos de los que estaba hablando hace un momento. De todas maneras, se apela a la sensualidad, a ser como un espacio que llama a los sentidos. Y eso contrasta muy fuertemente con una arquitectura que se está volviendo dominante en la ciudad de Bogotá contemporánea, que pienso de hecho que podríamos decir que es como una no arquitectura, porque no está pensando justamente en el cuerpo, no está pensando como en una cualidad de uso de los espacios, de generación de paisaje, y en ese sentido quisiera preguntar sobre cómo es esa modernidad en particular latinoamericana de la que usted ha sido protagonista. Bueno, yo creo que esa modernidad es como una lucha constante. Es una lucha contra muchos factores que también tienen mucha fuerza dentro del desarrollo de cualquier ciudad y es, por ejemplo, los factores políticos, los intereses de desarrollo de las ciudades. Entonces esa lucha se da como en una negociación constante entre quienes queremos mejorar las ciudades a través de la herramienta del diseño y de la arquitectura y de alguna manera del otro lado muchas veces están a favor pero muchas veces están en contra quienes ejercen la política y quienes controlan desde el poder el desarrollo de las ciudades, así mismo como los intereses económicos, ¿no? en la construcción. Entonces yo creo que esa lucha y esa negociación es constante y es difícil lograr un equilibrio, pero yo creo que la herramienta de la arquitectura y del diseño son ambas muy poderosas y son las llamadas a buscar ese equilibrio. Ya en términos formales, propiamente arquitectónicos, urbanísticos, ¿cuáles son los valores de la propuesta de Lucio Celis? Los valores están, como tú decías inicialmente, en algo que parte de la sensualidad, de las sensaciones y una relación entre la arquitectura, los volúmenes, los materiales, con la naturaleza y el entorno. La arquitectura debe siempre ser consciente del entorno, no solo del entorno físico, natural, sino el entorno también social. Pero algo muy importante que considero que debe siempre tenerse en cuenta es la relación con la naturaleza, ¿no? La naturaleza desde el mundo y el universo vegetal, pero también la naturaleza que se manifiesta a través de algo que nos conecta a todos, que son los elementos que fluyen en el mundo, como el aire y el agua, que son elementos muy importantes en la arquitectura. En el caso de este pabellón, el aire que fluye a través de la celosía que nos rodea aquí en este espacio, que está presente en la fachada de este pabellón, es un aire también que conduce otros elementos que acuden a las sensaciones del espectador, que son el sonido, que también se produce al interior del edificio y permea la fachada de este pabellón, pero también la luz que puede ser un elemento natural o artificial, en este caso pues es artificial en un 80%, hay una luz muy sutil que entra desde la fachada del edificio que también se refleja en el piso y que alimenta la percepción del público de este espacio. Entonces, es una conjunción de factores que finalmente confluyen en los sentidos de un público que está habitando este tipo de espacios y de edificios. Ya que tocamos ese punto, me encantaría que pudiera expandir un poco su idea sobre la relación entre la plástica, la arquitectura, el collage, sí, y sobre todo la música, que es menos usual, como que se vincule al hecho arquitectónico. Sí, han sido intereses míos pues, siempre. La plástica a través del collage, sobre todo. En esta exposición hay unos ejemplos de collage, pero también hay unas pinturas y el sonido también presente. En el caso de las piezas plásticas que están exhibidas acá,
Los collages han sido para mí un ejercicio constante que tiene como fin el desarrollo de un lenguaje que se ha volcado en el espacio. Entonces, los quienes han podido ver los collages en la exposición están hechos con recortes de revistas de arquitectura. Muchos colegas míos me regañan por recortar estas revistas, pero bueno, hay unas las que no me importa recortarlas porque hacen para mí parte de ese ejercicio, ¿no? De tomar ejemplos de la arquitectura universal, ponerlos a dialogar con otros ejemplos y empezar a trabajar un tipo de formas que luego se vuelcan en la arquitectura, formas curvas, y su encuentro con formas rectas en composiciones que podrían tener que ver con la historia del arte, desde el neoplasticismo hasta ejemplos más contemporáneos de la abstracción. Y bueno, todo ese desarrollo de ese lenguaje se ve también permeado hacia la arquitectura. Hay unas pinturas que también realicé que mencionaba antes, que las he llamado elementales, que son estos diseños geométricos y de color que luego se volvieron cerámicas, materiales ya más permanentes, más arquitectónicos, y que hacen parte de este pabellón en el que estamos como una suerte de murales que ayudan a delimitar el espacio y a guiar el recorrido de las personas. Entonces, de esta manera es que confluye la plástica. Y el sonido creo que es algo muy interesante. Me ha interesado un tipo de sonoridad de desarrollo muy reciente, como desde los década de los 40, que es este tipo de música que acude a todos los sonidos existentes en el mundo, ¿no? Algunos compositores han trabajado el ruido o los sonidos naturales o los sonidos de la ciudad. Y algunos compositores han planteado esas ideas de que la música no puede ser solamente restringida a las notas musicales y los sonidos de los instrumentos que existen en el mundo, sino que puede ser más, puede acudir a todos los sonidos que existen en el universo, desde la naturaleza, desde el agua, las voces, los automóviles, las autopistas, o los sonidos más mínimos, desde lanzar un lápiz acá y todos los sonidos que suenan acá. Y de esta manera pensé para este pabellón que existiera dos niveles de sonoridad para el público. Una sonoridad que responde a estas ideas que mencioné, que trabajamos con un compositor contemporáneo, Juan Simón Ramírez. Tiene un proyecto que se llama La Teoría de las Cuerdas, y él desde la música o desde el sonido interpretó lo que es esta arquitectura, y la interpretó grabando sonidos mínimos como de agua, alguna máquina de escribir, sonidos electrónicos también, con los nuevos sintetizadores que se están trabajando hoy en día, y produjo una composición en cinta que se reproduce en un bucle permanente, y que como si la fachada o el volumen de este edificio fuera un parlante enorme, un instrumento enorme para la escucha de estos sonidos, pues se permea a través de la celosía y el público puede oírlo afuera. Y hay un segundo nivel de sonido que se emite desde este espacio en el que estamos, y es un sonido que, si el de arriba lo identifico como un sonido abstracto, el de aquí, de este espacio, sería un sonido figurativo. Y son boleros de esta época, boleros anteriores, incluso desde los 30s, 40s, y desde esta década en la que estamos, que son los años 50, que considero que es la época más maravillosa de este género del bolero, que siempre me ha gustado. Y lo involucré también porque pues mi proceso creativo
no solo se queda en abstracciones y en lenguajes que pues, se podrían identificar como foráneos o que podrían venir inicialmente de Europa, sino son lenguajes que se estamos apropiando desde Latinoamérica, desde Colombia, Venezuela y Brasil, y la música popular como son los boleros o la música tropical o incluso otro tipo de música que no está involucrada acá, como la música andina de cuerdas, me ha interesado siempre muchísimo y creo que para mí debería ser parte y hace parte de este pabellón sonoro. Me gustaría muchísimo que habláramos ahora sobre Bogotá. No es lo mismo ser un arquitecto y un creador en términos generales moderno en cada ciudad pues, que existe en el planeta, y Bogotá tiene unos retos particulares. Tenemos, diría yo, un cierto problema de autoestima colectivo con respecto a la ciudad, sí, un problema como de valoración de sus capas. Y por eso me gustaría mucho que nos pudiera hablar de su percepción de la ciudad, quizás cuáles son sus barrios favoritos o proyectos también arquitectónicos o urbanísticos que sean notorios. Sí, bueno, barrios que lleva uno en el corazón, La Candelaria, es el barrio de mi infancia, donde viví de niño. Desde niño viví en Chiquinquirá inicialmente y muy pequeño viví allá. Incluso tuve mi primer trabajo muy pequeño. Un trabajo que mucha gente no me cree, que sí lo hice. De niño yo trabajé, salía de mi casa y trabajaba con un vendedor con un culebrero que vendía pomadas, que vendía remedios. Y yo de niño estaba encargado de manejar las bestias que llegaban, aparcarlas en su lugar. Y mi otra labor era alimentar las serpientes que tenía el culebrero. Lo que hacía yo era, en un platico les daba leche y ellas llegaban a tomar la leche. Pero bueno, me salí por las ramas, pero esa era mi infancia en Chiquinquirá. Luego vinimos a Bogotá y La Candelaria pues era un barrio maravilloso. Vivimos por un tiempo, también de niño yo estaba allá, me acuerdo mucho de lugares bien extraños que eran las chicherías en esa época. Me acuerdo de una chichería que quedaba cercana a donde nosotros vivíamos y que tenían una manera muy peculiar de prepararla, pues preparaban la chicha, pero era muy valorado que tuviera bastante espuma, y para que espumara mucho la chicha en la olla de barro, que era enorme, le echaban herraduras oxidadas y eso hacía que espumara la chicha. Me acuerdo de eso de niño en el barrio de La Candelaria. Más adelante en La Merced, que fue donde pude hacer mis primeras trabajos como arquitecto con algunas casas de estilo inglés. Es un barrio que también le tengo mucho cariño. Creo que tiene un carácter muy, muy particular. Creo que es un tipo de arquitectura que pues para algunos arquitectos modernos debería transformarse y debería desaparecer en pos del progreso. Sin embargo, yo soy muy crítico con esa idea del progreso y creo que la historia y la memoria debe preservarse. Estamos creando ahora una nueva historia que en algún momento espero que se preserve y que se vea también como parte de la historia y todo el desarrollo de la ciudad. Pero la ciudad está construida con muchas capas y quienes piensan que hay que borrar capas de esas para construir un progreso que nos llevará a una ciudad mejor, creo que están en una idea errada. Creo que todas las capas son valiosas y deberían superponerse y deberían convivir juntas para enriquecer aún más la vida de la gente en las ciudades. Hablemos así en particular sobre la Bogotá moderna. Durante el gobierno de Rojas Pinilla se desarrollan los grandes proyectos urbanísticos que van a marcar como un futuro.
y Le Corbusier juega un papel muy importante en esa proyección. Creo que incluso usted estuvo colaborando con esta comisión. Pues cuando llegó Le Corbusier, yo era estudiante y hice como parte de una comisión que lo recibió y lo conocimos, tuvimos el honor de conocerlo y hablar con él un poco. Brevemente fue muy interesante, muy emocionante recibir a Le Corbusier. Sí, él realiza el proyecto de el primer proyecto de vivienda de propiedad horizontal, como edificios. Hay también pues el trazado de las grandes avenidas como la 28, el barrio El Polo, pero por el otro lado está Brunner, ¿cierto? Con su propuesta sobre la circunvalar, mucho más curva, mucho más sinuosa. Entonces, Lucio es más Team Le Corbusier, equipo Le Corbusier o equipo Brunner. Más equipo Lucio. Porque Le Corbusier, si bien cuando era estudiante, pues claro, era un maestro pues que nos influyó a todos, realmente, influyó a toda Latinoamérica. Y en estos momentos lo pienso más, sus propuestas me interesan más casi que desde el punto de vista plástico, desde el manejo de los materiales, de la forma, del concreto, más que sus propuestas urbanísticas. Creo que tenía ciertas posiciones demasiado radicales. Fueron, bueno, tal vez oportunas en algunos momentos, pero que si se hubieran aplicado en nuestras ciudades hubieran sido bastante catastróficas en algunos aspectos. Entonces, por eso digo que soy más team Lucio, porque muchas veces me salgo de la arquitectura y me voy más hacia las artes plásticas. Y de esa manera estoy como en un limbo, ¿no? Muchos de mis colegas arquitectos dicen que soy más artista y por otro lado, dentro del mundo de las artes plásticas no me acogen con tanto fervor. Y en América Latina, ¿quiénes son sus, no sé si referentes, pero más bien sus pares, como con quienes tienen mayor afinidad en esa propuesta? Sí, hay gente que me interesa mucho, como Carlos Raúl Villanueva en Caracas, con quien tuve la oportunidad de trabajar en algunos proyectos como colaborador. Con Oscar Niemeyer también nos conocimos y hemos compartido ideas. Creo que está haciendo cosas muy interesantes. Creo que su trabajo va a ir para largo. Creo que tiene ideas también plásticas que me atraen muchísimo. Y bueno, ¿no? También hay algunos creadores que se van por el lado del paisajismo que también me interesan mucho, especialmente en Brasil. Que Brasil tiene unas ciudades súper interesantes. Río de Janeiro creo que es una de las ciudades más interesantes que han pensado como en el futuro a partir del desarrollo desarrollos urbanos, especialmente como el malecón enorme de kilómetros y kilómetros que da contra la playa. Creo que es una idea futurista y que ha sido resuelta con una visión en 100 años, que es lo que debería hacerse en las ciudades, ¿no? No pensar en lo inmediato, sino pensar en el futuro.
dibujos que hago abstractos, con curvas, colores, líneas rectas. Muchos de estos dibujos se convierten en planos urbanísticos y en jardines. Estas formas curvas se pueden convertir en un gran espejo de agua que luego puede contener en su interior un volumen. Claro, puede imaginarse uno unos recorridos. Exactamente, empiezan como es una metodología que he desarrollado con el tiempo, ¿no? Empezar desde la abstracción sin pensar en función o en problemas específicos de la ocupación de la arquitectura, sino en formas. Y luego esto va contrastando con un contexto específico de un lugar. Y así poco a poco se van concretando algunos proyectos o algunas ideas, ¿no? Muchas de las ideas que hago a través de estos dibujos son realmente utópicas, ¿no? La mayoría no se construyen o no se convierten en un proyecto espacial o arquitectónico, sino que se quedan como en un diseño abstracto más plástico, pero que tienen el potencial de convertirse en algo, ¿no? Entonces, si luego tengo un encargo de urbanístico o algo más pequeño como una casa, un espacio doméstico, recurro a este material que he desarrollado. Se vuelve como un menú de opciones plásticas y de formas que van a alimentar también la creación de espacios y la creación arquitectónica. Entonces, en mi proceso está todo unido, pienso yo. No hay como una diferencia. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, gracias, Silvia. Hasta luego. Bueno, Luis Fernando, a veces cuando se propone como hacer o documentar o registrar en este tipo de contenido audiovisual el trabajo de un artista o de cualquier persona, parecería que nadie es igual o nadie es tan natural como en su cotidianidad frente a una cámara. Es muy difícil eso. Sí. Sin embargo, ya hemos hecho el experimento o en este capítulo, o usted ya tiene una experiencia al ser un personaje, ¿no? Que es ese personaje de Lucio. Y hay una pregunta típica también para los actores o para los que representan a otra persona, a otro ser que creen que es: ¿qué tanto de ese personaje tiene su persona real? ¿Y qué tanto de su persona real tiene ese personaje? Entonces es lo primero que le quiero preguntar acerca de Lucio Celis. Sí, el personaje tiene mucho de mí y a la vez tengo mucho de él. Se mezclan en todo momento y al ser un alter ego no es como, digamos, como un personaje tan ficticio como si fuera de una novela o de una película, ¿no? Lucio Celis sigue siendo yo, tal vez el yo que hubiera querido ser en otra época. Y es un poco por eso también que surgió Lucio Celis, como por ese deseo un poco también nostálgico de imaginarme una vida en otra época, como una vida creativa, una vida produciendo obras como estas, como los collages, inventándome un lenguaje que no es contemporáneo, digamos, sino que pertenece más como a la década de los 50 o de los 60, como este tipo de composiciones muy formales, muy compositivas. Entonces, en ese sentido es que surge Lucio Celis. Y también como por ese gusto especial por la época, no solo por la arquitectura del arte, sino por la manera de vestir, los mismos carros, la ropa, las corbatas o el corbatín que usa Lucio.
y también por la misma imagen de los arquitectos de esa época, como los grandes maestros, que me ha interesado mucho a través de la fotografía y de los retratos de personajes como Mies van der Rohe, Le Corbusier, o en Latinoamérica como arquitectos de Venezuela o de Colombia o de Brasil como Niemeyer, Carlos Raúl Villanueva, o en mi misma familia, que es una familia como de arquitectos, hay varios arquitectos también. Mi padre fue arquitecto, un tío mío que migró a Caracas fue arquitecto, murió hace pocos años, ya muy mayor, hizo toda su carrera en Caracas y era ese tipo de arquitecto totalmente moderno, que vivía en ese espíritu de la arquitectura moderna, muy combativos en el sentido de querer mejorar el mundo y la sociedad a través de la herramienta de la arquitectura y del diseño. Entonces, pues tiene mucho de mí, de mi familia, el personaje Lucio Celis, y realmente disfruto vistiéndome como esa época. Y creo que ahí también hay como unas ansias de vivir o habitar o reinterpretar, reconstruir la ciudad de Bogotá en diferentes tiempos, ¿no? También es como esas ansias o ese anhelo de poder vivir un tiempo que usted no vivió. Sí. Y de poderlo vivir en Bogotá, ¿no? Y es como esa fascinación. Entonces ahora acabamos de ir a un edificio en el que usted, Luis Fernando, vivió, pero que tal vez hubiera sido un edificio muy acorde a las pretensiones estéticas, arquitectónicas de Lucio. Totalmente. Hay como una fascinación muy importante, tanto de usted como de Lucio, va por esta ciudad que es Bogotá, ¿no? Sí, totalmente. En esa época que viví en ese edificio, bueno, hay como varios lugares arquitectónicos que me han marcado. Ese edificio me parecía siempre increíble cuando pasaba por ahí, y en algún momento se dio como la oportunidad de pasarme a vivir allá. Un edificio en el Parque Armenia de un arquitecto que se llamaba Herbert Rauprich. Es el mismo arquitecto que hizo la Universidad de La Salle en La Candelaria. Y pues dio la fortuna de que él todavía vivía en ese momento en el último piso del edificio, y pude conocerlo y hablar con él, y visitar el apartamento de él era realmente una máquina del tiempo, como lo que yo pretendo hacer con la instalación Noche No Te Vayas. Y era una máquina del tiempo porque todo lo que había en su apartamento estaba diseñado por él y era de la época de los 50. Los muebles, las sillas, el papel tapiz que tenía el apartamento, los cuadros de su esposa que estaban por todo el edificio, y en ese momento se conservaba súper bien, y fue increíble conocerlo a él y seguir como a través ya de una persona real esa saga que he intentado seguir desde los inicios de mi carrera como artista, buscando edificios, historias, sonidos a través de la música también de la época, en algunos casos como investigaciones muy meticulosas de cierta arquitectura, y en otros casos trabajando desde el humor incluso también. Este programa, pues que su nombre Extramuros hace referencia a una intención de instituciones o de iniciativas de individuos de sacar el arte de los muros. Y durante muchos capítulos nos hemos planteado como diferentes, hemos cuestionado diferentes fronteras entre el arte y otras disciplinas, fronteras que a veces se diluyen y fronteras que a veces se marcan con mayor rigor. Por ejemplo, el arte y la artesanía, o el arte y la ciencia, o en este caso a mí me gustaría preguntarle por fronteras y puntos en común, diferencias y similitudes entre arquitectura y arte, ¿no? Creo que se cruzan en varios lados y también se diferencian en varios lados, pero me gustaría ver como la opinión que a usted le merece ese cruce, esa relación. Sí, se cruzan mucho.
Para mí en los inicios de mi carrera como artista no era tan evidente. Estudié originalmente arquitectura y al tiempo siempre hacía sobre todo dibujos en tinta china, un tipo de dibujo que no, pues, trazaba algunos espacios, pero no era evidentemente relacionado con la arquitectura, y era una intención que tenía desde esa época cómo hacer ese cruce, cómo hacer esa unión entre arte y arquitectura. No era tan evidente al comienzo y lo inicié. Dije, definitivamente voy a hacerlo de la manera más obvia que se me ocurrió en el momento, y fue hacer dibujos de arquitectura moderna con modelos que sacaba de libros viejos, libros como, no sé, arquitectura moderna en África o arquitectura internacional, o ese tipo de edificios que sacaba la editorial Gustavo Gili en una época, con fotografías en blanco y negro. Y eso fue lo que empecé a hacer, y poco a poco me fui metiendo más en el tema de la arquitectura moderna a través del arte, recordando como los estudios de arquitectura, lo que me interesaba en la época de la universidad. Había algo que me fascinaba cuando estaba en la universidad, y era visitar la hemeroteca y ver precisamente las revistas viejas, ver las imágenes en blanco y negro me fascinaban. Y Lucio Celis, este personaje, surgió como un personaje para la cámara. No lo pensé como un personaje para hacer performance o para que apareciera en vivo. Entonces, por muchos años lo trabajé como retratos de él, con algunos otros personajes, o trabajando en su estudio, fumando el puro, que para mí era como una relación con Mies van der Rohe, o con este tipo de gafas que las relacionaba con muchos arquitectos, entre otros con Le Corbusier. Fue como crear ese personaje para fotografías, y fotografías en blanco y negro. Y fue hasta este proyecto Noche no te vayas en NS Arte que pensé que debería aparecer ya en vivo, encarnado, como una, más que como un performance, lo pensé como una escena casi que cinematográfica en la instalación, ¿no? La instalación, que es un edificio, una fachada, estaba habitada por este personaje, Lucio Celis, que de alguna manera le daba vida y lo volvía muy cinematográfico, según lo pensaba. Pues estaba esta persona dibujando, haciendo una actividad muy sencilla, y desde el exterior de este edificio pues se percibía como una escena de otra época, que lo que pretendía yo era transportar poco a poco al público a otro momento a través del sonido y de esa imagen inicial, de esa escena como de una película de los años 50. Y pensando también en los mismos dispositivos de la exposición, en la museografía y en la idea misma de exponer en un lugar, de cómo un lugar de exhibición le da validez a una idea o a un personaje o a un objeto, lo vuelve verídico. Entonces era un poco el juego en ese momento con el personaje de Lucio Celis, la conexión con la arquitectura y con la idea misma de la exposición. Hemos hablado y también lo oíamos en la conversación con Silvia, pues hay algo una palabra que se repite muchas veces pues en todo el concepto de este cuerpo de trabajo, que es el modernismo, lo moderno, en la arquitectura, en el arte. Yo quisiera entender o preguntarle sobre para usted ¿en qué consiste ese gran concepto, algo que es algo moderno? Y bueno, el modernismo, que lo que me interesa a mí particularmente y que se ve bastante en estos collages a través de las publicaciones, y en la arquitectura, yo creo que, bueno, al menos en Bogotá, para situarlo, pues yo creo que comienza en los 30s y va hasta los 60s, finales de los 60s aproximadamente. En otros lugares inició antes y fue una respuesta a tradiciones anteriores, ¿no? En arquitectura era una respuesta a la arquitectura tradicional, y con la emergencia o el surgimiento de nuevas tecnologías, que es específicamente el concreto y el acero.
Entonces, al tener esa nueva tecnología, ya las casas como la que estamos ahora, que es de ladrillo, ya no tenía que estar soportada sobre muros de carga, los espacios podían ser más amplios, al menos en el ámbito doméstico. Ya las ventanas no tendrían que ser pequeñas, sino podría haber una fachada totalmente abierta, ya que la estructura eran columnas y vigas. Y ese tipo de tecnología fue el que dio pie a muchos desarrollos de la arquitectura moderna, ¿no? Al tiempo, en el arte también hay una respuesta a las tradiciones, a la representación de la realidad, con unas respuestas muchas veces muy drásticas de volcarse en la abstracción pura. Y hay un punto de quiebre específicamente en la arquitectura con el que he hecho algunas obras también. Realicé un video específicamente con ese punto de quiebre, como el fin del modernismo en la arquitectura particularmente, que es como en 1972 o 71, año en el que se demolió un edificio en Estados Unidos que se llamaba el Pruitt Igoe. Se demolió, que era un conjunto de bloques enormes, bloques modernos, todos los reconocemos, pueden parecerse, por ejemplo, a Ciudad de Nariño en Bogotá, no al centro de Nariño, como ese tipo de bloques enormes en parques grandísimos. Ese conjunto, que era enorme en Missouri, se demolió. Y a partir de eso hubo un crítico de arquitectura que se llamaba Charles Jenks, que escribió que ese fue el punto de la muerte de la arquitectura moderna. ¿Y por qué moría? Él decía que era un fracaso total, porque esos edificios tan abstractos, nadie sentía pertenencia con ellos, ¿no? Bloques como cajas de fósforos, con ventanas pequeñitas, gente apilada una sobre otra, una ciudad que se estaba volviendo totalmente anónima, gris y totalmente triste. Era Bueno, pues ya para cerrar, me gustaría preguntarle por algo que me interesa, que es ese viaje en el tiempo que usted pretende proponerse con un personaje, y al mismo tiempo en este programa también estamos tratando de jugar con el tiempo, que es capturar un instante, ¿no? Ya tenemos el registro de algo que mañana ya no va a existir, que es la exposición, y tratamos como de capturarla, pero al mismo tiempo hay un proceso de edición y de compactación de ese tiempo que grabamos, pero al mismo tiempo estamos expandiendo una época que ya no existe. Ese juego temporal, me parece que gracias a las artes, a la expresión de vida artística, se puede jugar con él y surgen cosas maravillosas que la ciencia no podría explicar. Entonces, pues a partir de ese juego de tiempos, me gustaría que pudiéramos cerrar esta conversación con lo que para usted es el tiempo y cómo juega con eso y cómo ve cómo se generan distintas capas, por ejemplo, en este registro que estamos haciendo. Sí. Bueno, en la instalación, en Noche no te vayas, hay muchas maneras en que el tiempo opera, el tiempo pasado. El solo título, Noche no te vayas, el solo título implica un anhelo de detenerlo, ¿no? Exactamente, Noche no te vayas es sí, detener el tiempo, que no pase, quedarnos en un instante por el cual estamos apasionados. Ese es el título de un bolero, ¿no? Y es una pareja que no se quiere separar y quiere detener el tiempo. Y sí, por eso es que se llama así la instalación. Es como una estrategia desde el lenguaje también de pensar detener el tiempo en un momento, que es el momento que está
trabajado desde la arquitectura y desde la plástica en la instalación. Pero eso, en el momento de pensar el proyecto, de planearlo, de diseñarlo desde la arquitectura, de imaginar las baldosas, los diseños, los collages, es como una hipótesis, ¿no? Yo me lo imagino mientras estoy trabajando aquí en el estudio, incluso estoy oyendo música de esa época, jazz, los boleros de la época dorada del bolero, como para meterme totalmente en sintonía y bastante en el personaje mientras estoy trabajando. Pero toda esa hipótesis de que en la que yo estoy de manera muy individual trabajando esa idea del tiempo se pone en práctica cuando hay un público. Hay un público que empieza a interactuar con la obra, que empieza a recorrer ese espacio, a ver los collages, las piezas que están colgadas y eventualmente a encontrarse con Lucio Celis en ese espacio y hablar con Lucio Celis. Y ese fue, creo que el momento más rico de la experiencia, en el que pude comprobar que sí podía proyectar en gran parte del público una sensación de moverse a otro lugar o a otro momento, porque muchas personas me comentaban: esto me recuerda la casa de mi abuela o el patio de mi tía que vivía en una casa así, la celosía que de determinado lugar que vivieron, siempre con la constante de hablar de otra época y de otro momento, o de recordar lugares de Bogotá que pertenecen precisamente a otro momento. También la gente que comentaba sobre los boleros, ¿no? Los boleros tuvieron como dos momentos. Uno en el que se escuchaba en la instalación y la gente entrar a ese pequeño estudio, que es el estudio de Lucio Celis en la instalación, era oír los boleros con algunos ruidos alrededor, pero también era ver la celosía, la luz que venía, ver un personaje vestido de otra época y de pronto poder hablar con otra persona. Era como lo que te mencionaba ahora, ¿no? Transportarse a través de una escena que puede ser cinematográfica, pero que en este caso es vívida a través de la experiencia en una exposición. Para mí eso fue súper rico, poder hablar con la gente y cruzar ideas, ¿no? Sobre precisamente el tiempo, que es lo que me preguntas, la memoria y la nostalgia. La nostalgia. Maestro Lucio, ha sido un placer este viaje en el tiempo, este análisis del espacio, de la arquitectura, de la ciudad, guiados por alguien con su sabiduría, con sus años, con su experiencia. Y bueno, agradecerle su participación en este programa. Bueno, no, a ustedes, muchas gracias por la invitación y por permitirme estar acá y hablar con todos. Muchísimas gracias, maestro. Señal Colombia, la señal de la paz. Ministerio TIC.